Era más de medianoche. La única luz en la sala era el pálido resplandor de la luna que se filtraba a través de las ventanas con herrería forjada, proyectando sombras alargadas sobre el piso de Talavera. Yo estaba de rodillas, frotando cada baldosa con un trapo húmedo. Una y otra vez, el penetrante olor a cera y limpiador de pino se mezclaba con el aroma a madera vieja y a la dama de noche que trepaba por el muro del patio. Este era el hogar de Leonardo, nuestro hogar. Ahora, era solo su hogar. Y llora, solo una sombra más en sus paredes. En medio del silencio sepulcral, un sonido agudo lo rompió. Tilín, me detuve en seco. El tintineo de la pequeña campanita de plata desde la habitación de arriba. La campanita de Doña Teresita. Respiré hondo, exprimiendo el cansancio de mi pecho como si fuera agua de un trapo. Me levanté con lentitud, sintiendo un dolor punzante en la espalda y en las rodillas. Cada movimiento parecía cargar con el peso del mundo entero. Caminé hacia la escalera de caracol, y con cada paso sobre la madera que crujía, un nombre resonaba en mi corazón. Leo, amor mío, susurré al aire cargado. ¿Hasta cuándo podré soportar esto? Un año. Había pasado exactamente un año desde aquel día, el día en que mi mundo se derrumbó. Lo recordaba todo con una claridad dolorosa. El olor abrumador de los nardos y los lirios en la funeraria, el llanto incesante de los familiares, el peso del vestido negro que llevaba puesto. Pero lo más nítido, lo que se había grabado a fuego en mi memoria, era nuestro último momento juntos en el hospital. Su mano, ya fría, sostenía la mía con una fuerza que no correspondía a su cuerpo debilitado. El monitor a su lado emitía un pitido lento y agónico. Le costaba hablar, pero aún así, forzó su mirada para encontrar la mía. Annalía, mi amor, dijo, cada palabra una batalla. Prométeme, prométeme que no dejarás sola a mi mamá. Cuídala, asentí, mientras las lágrimas caían sin control por mis mejillas. Te lo prometo, Leo, te lo prometo. La cuidaré como si fuera la mía. Gracias, susurró, y esa fue su última palabra, su último deseo, la promesa que juré junto a su lecho de muerte. Una promesa que se convirtió en la cadena que me ataba a esta casa, a esta vida. Desde ese día, mi existencia giró en torno a cuidar a Doña Teresita. Me despertaba antes de que cantara el primer gallo para prepararle su café de olla, que debía ser fuerte, con la cantidad exacta de canela y piloncillo. Si me equivocaba por una pizca, escucharía sus quejas durante toda la mañana. Luego venía el desayuno, la limpieza exhaustiva de la casona, el lavado de su ropa a mano porque, según ella, la lavadora gastaba mucha luz y maltrataba las prendas finas. Annalía, gritó desde arriba, su voz tan afilada como un cuchillo. ¿Dónde te metiste? Llevo una hora esperando. Apresuré el paso por la escalera. La encontré sentada en su mecedora, con la mirada perdida en la ventana. Su rostro, como siempre, era una máscara de desaprobación. Sus ojos siempre teñidos de reproche. ¿Por qué tardas tanto?, preguntó sin siquiera mirarme. Tengo sed. Tráeme un vaso de agua, de la garrafa, no de la llave. Sí, Doña Teresita, respondí, y bajé rápidamente por el agua. Cuando volví y se la entregué, bebió a sorbos lentos y luego dejó el vaso en la mesita de al lado con un golpe seco. El piso no quedó bien limpio, sentenció. Todavía veo polvo desde aquí. Vuelve a trapearlo. No dije nada, solo asentí y bajé de nuevo por el trapeador. Mientras caminaba de regreso, la oí musitar: si mi Leo estuviera aquí, mi vida no sería así. Mi hijo sí que sabía cuidarme. Cada una de sus palabras era como una pequeña aguja clavándose en mi corazón. Quería gritar. Quería decirle que yo hacía todo lo que podía. Quería recordarle que yo también había perdido a alguien. Que Leo era mi esposo, la mitad de mi alma. Pero elegí el silencio. Por Leo, por mi promesa. Esta casa, que alguna vez estuvo llena de risas y sueños, se había convertido en mi prisión.
Las pesadas cortinas de terciopelo siempre estaban corridas. Las ventanas, cerradas a cal y canto. Solo los retratos de Leo en las paredes servían como recordatorio de un ayer feliz. A veces, cuando estaba sola, les hablaba. Leo, ¿me estás viendo? Le pregunté a una fotografía suya donde sonreía, recargado en un árbol de jacaranda. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Estás orgulloso de mí? Nadie respondía. Solo el silencio frío de la casa que me envolvía. Una tarde, mientras regaba las bugambilias del patio, el único lugar que me daba un respiro de paz. Un taxi se detuvo frente a nuestro portón de hierro. De él bajó mi hermana, Daniela. Nali, gritó, cargando una canasta llena de mangos y guayabas. Mi corazón dio un vuelco. Dani, la única persona en el mundo que me entendía. Corrí a recibirla con un abrazo tan fuerte que casi nos quedamos sin aire. Dani, ¿qué haces aquí? Le pregunté, la voz quebrada por la emoción. Pues visitarte. ¿Qué más? Te extraño mucho. Hermana, ¿cómo has estado? Dijo, mientras sus ojos me escaneaban de arriba a abajo. Vi la preocupación en su rostro. Nali, estás en los huesos. ¿Y esas ojeras? Parece que no has dormido en meses. Antes de que pudiera responder, una voz desde el interior de la casa nos interrumpió como un latigazo. ¿Quién es? ¿Analía? Era doña Teresita, de pie en el umbral, con las manos en la cintura. Es mi hermana Daniela. Señora, vino de visita, respondí. Doña Teresita la miró de pies a cabeza, como si fuera una plaga que había entrado en su impecable hogar. Pues ya métete, Analía. Tienes mucho que hacer. Deja a tu visita ahí afuera. Pero, señora, acaba de llegar. ¿Qué? ¿Me vas a contestar? Bajé la cabeza. No, señora. Vi la furia en los ojos de Dani, pero la detuve con una mirada suplicante. Pasa, Dani, por favor. Le rogué. Me siguió, pero podía sentir la tensión eléctrica en el aire. Adentro, nos sentamos en la sala. Doña Teresita se instaló en su sillón favorito, sin quitarnos la vista de encima, como un halcón vigilando a su presa. Hermana, ¿estás segura de que estás bien aquí? Me susurró Daniela, lo suficientemente bajo para que solo yo la oyera. Estoy bien. Mentí, forzando una sonrisa. ¿Bien? Nali, por favor, mírate en un espejo. Pareces un fantasma. ¿Qué te está haciendo esta bruja? Dani, baja la voz, le supliqué, pero era demasiado tarde. Doña Teresita la había oído. ¿Qué dijiste? ¿Escuincla insolente? Preguntó, alzando la voz. ¿Ahora resulta que yo soy la mala? Debería darte gracias esta hermana tuya de que todavía la dejo vivir en la casa de mi hijo. Si no fuera por mí, ¿dónde estaría? Es una arrimada, una muerta de hambre. Daniela se puso de pie de un salto, lista para la batalla. Mi hermana no es ninguna arrimada. Era la esposa de Leo. Tiene tanto derecho a estar aquí como usted. Aquí nadie tiene más derecho que yo, gritó doña Teresita, temblando de rabia. Yo soy su madre. Yo me desviví por él. Y esta mujer, ¿qué? Desde que llegó a la vida de mi hijo, no trajo más que desgracias. Las palabras me golpearon como bofetadas. Sentí que las lágrimas se acumulaban en mis ojos. Ya basta, por favor. Rogué. No, gritó Dani. Esto no está bien. Nali, esta no es la vida que Leo hubiera querido para ti. Vámonos. Vámonos a mi casa ahora mismo. Daniela me tomó del brazo y tiró de mí para que me levantara. Una parte de mi corazón quería correr, huir de esa casa y no mirar atrás. Pero la imagen de Leo, su último deseo, mi promesa, vámonos. Hermana, insistió, miré a doña Teresita. En sus ojos vi un extraño triunfo, como si supiera que no me iría. Sabía que me tenía atrapada. Respiré hondo, lentamente. Me solté del agarre de mi hermana. No puedo irme. Dani, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por ella? Preguntó Daniela, su voz cargada de decepción. Negué con la cabeza, mientras las lágrimas finalmente comenzaban a rodar por mis mejillas.
Miré el retrato de Leo en la pared. Por Leo, respondí, casi en un susurro. Le hice una promesa. ¿Qué promesa?, preguntó Daniela, furiosa. Su voz retumbó en la sala silenciosa. ¿Una promesa de ser su esclava por el resto de tu vida? Nali, despierta. Leo está muerto. Él no está viendo cómo te humillan y te maltratan aquí. Cada una de sus palabras era un puñetazo en el estómago. No lo entiendes, respondí débilmente, sacudiendo la cabeza. ¿Cómo podía explicarle que esa promesa era lo único a lo que me aferraba? Era mi última conexión con Leo. Cumplirla era mi manera de seguir amándolo. Lo que no entiendo es por qué te dejas hacer esto, insistió Dani. Se giró hacia doña Teresita, que ahora tenía una sonrisa de victoria en los labios. ¿Y usted?, dijo Dani, señalando a la anciana. Usted no tiene corazón. Está usando el amor que mi hermana le tenía a su hijo para torturarla. Lárgate de mi casa, bramó doña Teresita. No tienes ningún derecho a hablarme así. Eres igual de maleducada que tu hermana. Claro que me voy, respondió Dani. Pero ojalá, Nali, te vinieras conmigo, antes de que sea demasiado tarde. Me miró, sus ojos suplicantes. Una última oportunidad. Una salida. Pero mis pies parecían clavados al piso de Talavera. El peso de mi promesa era más fuerte que mi deseo de libertad. Negué con la cabeza. No puedo. Vi la derrota en el rostro de Daniela. Sus hombros se hundieron. Se dio la vuelta sin decir una palabra más y salió por la puerta. La seguí con la mirada hasta que desapareció tras el portón. Cuando escuché el motor del taxi alejarse, el dique que contenía mis lágrimas se rompió por completo. Me dejé caer al suelo, sollozando sin control. Deja de hacer dramas, dijo doña Teresita desde su sillón. Sécate esas lágrimas y prepárame la cena. Tengo hambre. No me moví. Seguí llorando, llorando por mí, por la vida que había perdido, por la libertad que no podía alcanzar. Desde ese día, todo empeoró. La visita de Daniela pareció darle a doña Teresita una nueva licencia para atormentarme. Toda la amargura de su mundo, la ira por la muerte de su hijo, el resentimiento por el abandono de su esposo cuando Leo era niño, todo lo descargaba sobre mí. Una mañana, mientras barría el patio, me llamó, Annalía, ven acá. Me acerqué, con la escoba en la mano. ¿Qué se le ofrece, señora? Señaló una enorme y vieja bugambilla cuyas ramas más altas ya rozaban el techo del vecino. Esa planta, dijo, poda las ramas que estorban. Van a tirar las tejas de doña Elena. Pero, señora, está muy alto. Quizás deberíamos llamar a un jardinero. Me lanzó una mirada asesina. ¿Qué? ¿Y gastar dinero? Para eso estás tú. Súbete a la escalera y córtalas. ¿De qué sirves si no puedes hacer algo tan simple? Era inútil discutir. Traje una vieja escalera de madera y un serrucho. Me temblaban las rodillas mientras subía. Desde arriba, podía ver todo el vecindario, la calle, la gente caminando. Podía ver el mundo que existía fuera de mi jaula. Comencé a cerrar una rama gruesa. Cada movimiento requería toda mi fuerza. El sudor me empapaba la ropa. El sol de mediodía me quemaba la espalda. Abajo, doña Teresita se había sentado en una silla, observándome como si fuera un espectáculo. «Apúrate, qué lenta eres», me gritó. Por la prisa, mi mano resbaló en el mango del serrucho y la hoja me rasgó el antebrazo. «¡Ay!», grité de dolor. La sangre comenzó a brotar. Me llevé la otra mano al brazo herido y, por un instante, perdí el equilibrio. Caí. Todo pasó en una fracción de segundo. Sentí que el escalón desaparecía bajo mis pies, el aire silbando en mis oídos. Y luego un golpe sordo y brutal. Aterricé sobre el césped. El dolor en mi espalda y mi cadera era cegador. Escuché un grito ahogado de doña Teresita. La vi ponerse de pie, pero no se acercó. Se quedó allí, mirándome, tirada en el suelo, con una expresión indescifrable en su rostro. «Oye, Annalía, levántate», me ordenó.
Intenté moverme, pero el dolor me paralizaba. No puedo, gemí. ¿Cómo que no puedes? ¿Qué teatrera eres? Levántate, te digo. Unos momentos después, escuché que el portón se abría. Era don Francisco, nuestro vecino, que venía con una bolsa de pan dulce. Me vio tirada en el césped. Virgen Santa, Analía, ¿qué te pasó, hija? Dijo, corriendo hacia mí. Don Pancho, me caí, dije, temblando. Don Francisco miró a Teresita. Doña Teresita, ¿por qué no ayuda a su nuera? Hay que llevarla al centro de salud. No tenemos dinero para esas cosas, respondió la anciana con indiferencia. Fue solo un rasguño. Ya se le pasará. Don Francisco no podía creer lo que oía. Sacudió la cabeza y se volvió hacia mí. Ven, hija, te ayudo a levantarte. Yo te llevo a que te vean. Con la ayuda de don Pancho, logré ponerme de pie lentamente. Cada movimiento una agonía. Me sostuvo mientras caminábamos hacia el portón. Antes de salir, volví la vista hacia la casa. Vi a doña Teresita, todavía de pie en la entrada, sus ojos afilados y llenos de ira, como si todo hubiera sido mi culpa. En el centro de salud me curaron la herida del brazo y me dieron analgésicos. El doctor dijo que tuve suerte de no romperme nada, pero que los moretones y el dolor durarían varios días. Cuando don Pancho me trajo de vuelta a casa, le di las gracias desde el fondo de mi alma. No es nada, hija, dijo, con el rostro lleno de compasión. Pero Analía, ¿hasta cuándo vas a aguantar esto? Yo veo todo. Escucho, esto no está bien. No puedo hacer nada. Don Pancho, hice una promesa. Él solo suspiró, sacudió la cabeza y se fue. Cuando entré en la casa, encontré a doña Teresita viendo su telenovela. Ni siquiera me preguntó cómo estaba. Prepara la comida, dijo, sin apartar la vista de la pantalla. Todavía no he comido, aunque me dolía todo el cuerpo, aunque mis manos aún temblaban. Fui a la cocina, mientras picaba una cebolla. Las lágrimas volvieron a caer. Pero esta vez no era por la cebolla. Eran lágrimas de agotamiento, de dolor y de una desesperanza absoluta. Fue entonces cuando lo comprendí. Mi promesa a Leo no era solo una cadena. Era una sentencia a una vida de sufrimiento. Y yo, como esposa fiel, estaba dispuesta a cumplirla, incluso si el precio era mi propia vida. Acepté mi destino. Acepté que este sería mi mundo hasta mi último aliento. Daniela se había ido, dejándome sola. Don Pancho me hablaba con lástima. Y doña Teresita, con órdenes e ira, ya me había acostumbrado. O quizás, ya me había vuelto insensible. Ya no sabía la diferencia. Los días se convirtieron en semanas. Y las semanas en meses. Nada cambió. Cada mañana era un peso en el pecho. Y cada noche, un cuerpo y un alma agotados. El dolor de la caída desapareció gradualmente. Pero los moretones en mi corazón permanecieron y se hicieron más profundos. Me convertí en un autómata dentro de esa casa. Mis movimientos eran mecánicos. Mi voz rara vez se oía, excepto para responder sí, señora o enseguida a las órdenes de doña Teresita. Perdí toda conexión con el mundo exterior. Daniela ya no llamaba. Supongo que se cansó de esperar a que me fuera. O tal vez ya no quería escuchar mi voz. Siempre triste. No podía culparla. A veces, hablaba sola. Todavía puedes. Analía. Le susurraba a mi reflejo en el espejo una mañana. Por Leo. Pero la mujer que me devolvía la mirada era una extraña. Sus ojos estaban vacíos. Sus mejillas hundidas. Sus labios pálidos. El único consuelo que me quedaba era el pequeño jardín trasero. Allí, bajo el sol, mientras regaba los geranios y las jacarandas que Leo había plantado, encontraba breves momentos de paz. El olor a tierra húmeda y a flores me recordaba los tiempos en que éramos felices. Recordaba cuando, recién casados, cuidábamos este jardín juntos. Algún día, Nali, me dijo Leo mientras plantábamos un rosal,
Esta casa se llenará con las risas de nuestros hijos. Correrán por todo este jardín. El recuerdo me provocó un dolor dulce y agudo. Esos sueños estaban enterrados con él. A veces, cuando estaba ocupada en el jardín, don Pancho se asomaba por encima de la barda. «Buenos días, Annalía», saludaba. «Qué bonitas están tus flores hoy». «Gracias, don Pancho», respondía, forzando una sonrisa. Ya no me preguntaba si me iría. Probablemente había visto la rendición en mis ojos. En su lugar, me preguntaba por mis plantas, o me regalaba semillas nuevas que podía sembrar. Esas simples conversaciones eran el hilo que me conectaba con el mundo de los vivos. Él era el único que sabía que yo todavía existía. Pero incluso esta pequeña alegría no escapó a la vigilancia de doña Teresita. Una tarde, mientras trasplantaba unas malvas, salió al patio. «¿Qué tanto haces ahí?», preguntó, con las manos en la cintura. «Desperdiciando el agua. El recibo llega carísimo y tú la tiras en esas plantas inútiles». «Pero, señora, este era el jardín de Leo. No me importa de quién fuera», me interrumpió. «A partir de hoy, no quiero verte perdiendo el tiempo ni el agua aquí. Hay cosas más importantes que hacer adentro». Dicho esto, tomó una maceta con unos geranios recién florecidos y la estrelló contra el suelo de cemento. Rota, las flores rojas quedaron esparcidas por el suelo, manchadas de tierra. Me quedé mirando la maceta rota, las flores destrozadas. Sentí como si me exprimieran el corazón. El jardín, mi último refugio, también me lo iba a quitar. No pude moverme. Me dio la espalda y entró en la casa, dejándome allí de pie, contemplando la destrucción que había causado. Lentamente, me arrodillé y recogí cada pedazo de barro, cada flor marchita. Mientras lo hacía, las lágrimas caían sin cesar. Este fue quizás el golpe más duro de todos. No los gritos, no las órdenes, sino la aniquilación sistemática de todo lo que me daba una pizca de esperanza. Esa noche no pude dormir. La imagen de la maceta rota se repetía en mi mente. Me levanté y fui al viejo ropero en la habitación de Leo, la habitación que había sido nuestra. Lo abrí, dentro estaba su ropa, cuidadosamente doblada, conservando aún su aroma. Debajo de la ropa, había una caja de madera, la caja de los recuerdos de Leo. Rara vez la abría por el dolor que me causaban los recuerdos. Pero esa noche, lo necesitaba sentir que él todavía estaba allí. Levanté lentamente la tapa. Dentro estaban las cartas que le escribí cuando éramos novios. Fotos de nosotros dos. El boleto del primer cine al que fuimos. Y debajo de todo, sus diarios. Varios cuadernos pequeños donde escribía sus pensamientos. Tomé uno y me senté en el suelo, bajo la luz de la luna. Abrí las páginas. Su caligrafía, familiar y tranquilizadora. Leí sobre sus sueños para nosotros, sobre sus alegrías sencillas. Y entonces, encontré una entrada que escribió unos meses antes de nuestra boda. 12 de abril. Hoy le presenté a Annalía a mamá. No salió bien. Sé que a mamá no le gusta para mí. Dice que viene de una familia humilde, que no terminó la universidad. Me dijo que solo será una carga en mi vida. Me dolió mucho por Nali. Mamá no ve lo que yo veo, la bondad de su corazón, su inteligencia, su amor. ¿Cómo podré hacer que se lleven bien? Amo a Annalía con toda mi alma, pero también amo a mi mamá. No quiero tener que elegir. Seguí leyendo. En cada página, veía su lucha, su esfuerzo por ser un puente entre las dos mujeres que más amaba. Vi su dolor cada vez que doña Teresita me trataba con frialdad, incluso cuando él vivía. Y entonces, leí la última entrada, la que lo cambió todo. La escribió unas semanas antes de ser hospitalizado. 5 de septiembre. Otra vez me siento mal. Pero no puedo decírselo a Annalía. No quiero que se preocupe, y menos a mamá. Sé que no lo soportaría. A veces pienso, ¿qué pasaría si yo faltara? ¿Qué sería de Annalía? ¿Podría soportar a mamá? El amor de mi madre es asfixiante.
Veo cómo lastima a Nali de maneras sutiles. Tengo miedo por ella. Amo a mi madre. Pero la felicidad de Analía es lo más importante para mí. Ojalá algún día, mamá aprenda a quererla como yo la quiero. Y si no, ojalá Analía tenga la fuerza para elegirse a sí misma. Ojalá entienda que el verdadero amor es libertad. Si de verdad me ama, espero que elija ser feliz. Incluso sin mí. Se me cortó la respiración. Esas palabras. Ojalá Analía tenga la fuerza para elegirse a sí misma. Leí esas líneas una y otra vez. Cada palabra penetró hasta lo más profundo de mi ser. La promesa. Su último deseo. Cuídala. ¿Lo había entendido mal todo este tiempo? ¿El cuidado al que se refería implicaba mi propia aniquilación? ¿O el cuidado significaba darle respeto y apoyo, hasta donde fuera posible, sin entregar mi propia alma a cambio? Sus palabras en el diario fueron como una llave que abrió una puerta cerrada en mi mente. Por primera vez en un año, una pequeña semilla de duda fue plantada en mi corazón. ¿Era mi sufrimiento lo que Leo realmente quería? ¿O mi autoflagelación era una traición al amor que él quería para mí? ¿Un amor que libera? Abracé el diario contra mi pecho. Mis lágrimas ya no eran de sufrimiento, sino de un doloroso despertar. Los días siguientes, las palabras de Leo en su diario me acompañaron como un secreto, un talismán que me daba una fuerza extraña en medio de mi calvario diario. Aún no estaba lista para irme. No sabía cómo, pero algo había cambiado dentro de mí. La obediencia ciega fue reemplazada por una observación silenciosa. La aceptación pasiva se convirtió en un cuestionamiento interno. Las órdenes de doña Teresita continuaron. Sus reproches no cesaron. Pero ahora, cada vez que me gritaba, sus palabras ya no llegaban al fondo de mi alma. En cambio, escuchaba la voz de Leo en mi mente. Ojalá Analía tenga la fuerza para elegirse a sí misma. La semilla de la duda comenzó a germinar. Empecé a ver las cosas de otra manera. Ya no veía a doña Teresita como una reina a la que debía servir, sino como una mujer amargada y solitaria que ejercía su poder sobre la única persona que no se defendía. Me vi a mí misma no como una esposa leal cumpliendo una promesa sagrada, sino como una mujer que se ahogaba lentamente en la tristeza. Una tarde, me ordenó limpiar la vieja bodega debajo de la escalera, un lugar lleno de polvo, telarañas y objetos que no se habían movido en una década, y de paso, amontona ahí tus inútiles plantas del jardín, dijo, refiriéndose a las pocas macetas que no había roto. Entré en la bodega, el aire era pesado y olía a humedad. Mientras movía cajas, una maleta de cuero captó mi atención. Estaba vieja y desgastada, y tenía las iniciales R.M. grabadas en un costado. Ricardo Madrigal, el nombre del padre de Leo, el esposo de doña Teresita que se había marchado hacía mucho tiempo. Impulsada por la curiosidad, abrí la maleta. Dentro había ropa de hombre, un reloj viejo y un fajo de cartas atadas con una cinta descolorida. Tomé una. Era para Teresita. La abrí y la leí. Teresita, perdóname, pero ya no puedo más. Esta casa, esta vida, me siento asfixiado. Tu amor se ha convertido en una jaula. Necesito ser libre. Necesito encontrarme a mí mismo. No me busques. Sé feliz. Con amor. Ricardo. Leí varias cartas más. Todas tenían el mismo tema. Súplicas y explicaciones de un hombre que anhelaba escapar de un amor posesivo. Y en el fondo, había una carta sin enviar. Un borrador. Tess, no lo entiendes. Crees que amar es controlar. Crees que cuidar es dictar cada movimiento. Algún día lo entenderás. Cuando lo hayas perdido todo, quizás entonces veas que el amor no es posesión. Es dejar ir. Las palabras me golpearon con fuerza. Esta era la historia de doña Teresita. El dolor del abandono la había convertido en lo que era. El miedo a quedarse sola de nuevo era la razón por la que me encadenaba a ella. Había volcado todo ese amor asfixiante en Leo. Y ahora que él no estaba, me pasaba a mí el peso de su pasado. Sentí una extraña emoción. No era ira,
ni lástima, era comprensión. Pero esa comprensión no cambiaba la realidad, no borraba el dolor que me había causado. Al contrario, fortaleció la decisión que estaba creciendo en mi mente: tenía que irme, no solo por mí, sino para no convertirme en ella. Pero la pregunta era cómo. No tenía dinero, no tenía a dónde ir. Mi única familia era Daniela, que no había dado señales de vida en mucho tiempo. Una noche, mientras cenábamos en silencio, comenzó a llover torrencialmente. El viento azotaba las ventanas. De repente, escuchamos un fuerte estruendo en el techo, seguido de un rápido goteo de agua en una esquina de la cocina. ¿Qué fue eso?, preguntó doña Teresita, sobresaltada. Una gotera en el techo. Y no era una simple gotera. El agua caía a chorros, convirtiendo la esquina de la cocina en una pequeña cascada. «Haz algo, Analía», me gritó, como si yo pudiera detener la lluvia. «Va a mojar los muebles». Traje cubetas y palanganas para recoger el agua, pero el aguacero era demasiado fuerte. Se llenaron en segundos. «Súbete al techo, tápalo con algo», ordenó. «Señora, con esta tormenta, es muy peligroso», respondí, incrédula. «Qué peligroso ni qué nada. Más peligroso es que se arruine la casa de mi hijo». «Súbete, te digo», insistió, su voz dominando el rugido de la lluvia. La miré. En ese momento, sexta la locura en sus ojos. Su apego a las cosas materiales, a esta casa, era mayor que el valor de la vida de la persona que tenía enfrente. «Nona», dije, con una voz que no reconocí. Una voz tranquila pero firme. Doña Teresita se quedó paralizada. Era la primera vez que la desobedecía directamente. «¿Qué dijiste?». «Dije que no. No voy a subir. Si quiere, suba usted», respondí. Su rostro se enrojeció de ira. Me señaló con el dedo. «Malagradecida. Después de que te di un techo. Yo no vivo aquí, señora», la interrumpí, las palabras fluyendo por sí solas. «Yo sirvo aquí. Pago por algo de lo que no tengo la culpa». «Lárgate», gritó, temblando. «Lárgate de mi casa ahora mismo». Era el momento. Las palabras que tanto había temido, ahora sonaban como música para mis oídos. «Con mucho gusto», respondí. Me di la vuelta y caminé hacia nuestra habitación. Ignoré sus gritos y maldiciones. Tomé una pequeña maleta y metí algo de ropa, el diario de Leo y la caja con las cartas de su padre. No tomé nada material de la casa. Cuando bajé, ella seguía de pie en medio de la cocina inundada. Su ira se había transformado en desconcierto. Probablemente no esperaba que yo tomara su palabra en serio. Caminé hacia la puerta. Antes de salir, me giré para verla. «Gracias por todo, señora», dije. No sé por qué lo dije. Quizás fue una despedida final a la vida que dejaba atrás. Abrí la puerta y salí a la tormenta. El frío de la lluvia despertó cada fibra de mi ser. No sabía a dónde ir. No tenía dinero, ni paraguas. Pero mientras me alejaba de esa casa, bajo el cielo oscuro y lloroso, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: libertad. Pero la libertad venía acompañada de miedo. Empapada y temblando al borde de la carretera, una fiebre intensa comenzó a invadir mi cuerpo. El agotamiento de los últimos meses, el dolor emocional y el frío de la lluvia se combinaron en un ataque fulminante. Débil, me senté bajo el techo de una parada de autobús. Mi visión comenzó a nublarse. Antes de perder el conocimiento, solo un nombre ocupaba mi mente: Leo. Entonces, escuché una voz, lejana, pero familiar. «Nali, hermana». Intenté abrir los ojos. Una silueta se acercaba. Dios mío. Nali. Era Daniela. ¿Cómo? ¿Cómo me había encontrado? Sentí sus brazos sosteniéndome. «Dani», susurré, antes de que la oscuridad me envolviera por completo. Desperté en una cama suave. El olor a medicina y alcohol llenaba el aire. Estaba en una habitación blanca. Un suero estaba conectado a mi mano. «Ya despertaste». Vi a Daniela sentada a mi lado.
con los ojos hinchados de llorar. ¿Dónde estoy?, pregunté, con la garganta seca. En el hospital. Me llamó don Pancho. Dijo que te encontró inconsciente en la parada del autobús. Nali, ¿qué pasó? ¿Por qué estabas afuera en plena tormenta? Todo volvió a mí. La discusión, la huida, me corrió de la casa. Dije, vi la ira regresar a los ojos de mi hermana. Esa vieja. Pero, por otro lado, qué bueno, por fin saliste de ese infierno. Tomó mi mano. No te preocupes, Nali, ya estoy aquí. No voy a dejarte sola. Los días en el hospital fueron como un largo sueño que poco a poco me despertaba de una pesadilla de un año. Con cada dosis de medicamento en mi suero, sentía como si un veneno fuera drenado de mi sistema. La fiebre bajó, pero más importante aún, la fiebre de mi alma, la confusión. La obediencia ciega también comenzó a ceder. Daniela no se apartó de mi lado. Me daba de comer sopa, me ponía paños húmedos en la frente y, sobre todo, me repetía las palabras que tanto necesitaba escuchar. No fue tu culpa, Nali, me dijo una tarde mientras me pelaba una manzana. Tú no hiciste nada malo, eres demasiado buena, y ella se aprovechó de eso. No respondí, solo la escuchaba. Su voz era un bálsamo para mis heridas invisibles. Don Pancho llamó otra vez. Continuó. Preguntó por ti. Me contó todo. Nali, lo de la caída del árbol. Lo del jardín. ¿Por qué no me dijiste nada de esto? No quería preocuparte más. Respondí débilmente. Y me daba vergüenza. ¿Vergüenza? Hermana, tú eres la víctima aquí. Nunca sientas vergüenza. Me ofreció un trozo de manzana. Come, necesitas recuperar fuerzas. Porque en cuanto salgamos de aquí, vamos a empezar una nueva vida. Una nueva vida. Esas palabras traían consigo miedo y esperanza. Como empezar de nuevo cuando la única vida que conocía había girado en torno a una persona y, después, a una promesa. Esa noche, no podía dormir. La luz del pasillo iluminaba débilmente mi habitación. Le pedí a Daniela mi maleta. De dentro, saqué el diario de Leo. Lo abracé con fuerza. Era lo único físico que me conectaba con él. Sus palabras. Su corazón. Lo abrí de nuevo en la última página que escribió. Leí una y otra vez. Ojalá Analía tenga la fuerza para elegirse a sí misma. Ojalá entienda que el verdadero amor es libertad. Libertad. Finalmente, lo entendí. Su último deseo de que cuidara a su madre no era una orden de encarcelamiento. Era una petición. La petición de un hijo preocupado por su madre. Y lo hice. La cuidé lo mejor que pude. Pero Leo nunca dijo que debía quemarme para mantener a otros calientes. Nunca dijo que debía renunciar a mi propia felicidad. Su amor no era una cadena. Fui yo quien la forjó para mí misma. A la mañana siguiente, cuando Daniela entró con el desayuno, una nueva determinación se reflejaba en mis ojos. Dani, dije, mi voz más clara y firme que en días. Dime, Nali, ¿qué necesitas? Cuando salga de aquí, voy a volver a la casa. A Daniela casi se le cae la bandeja. ¿Qué? ¿Por qué? Nali, no me digas que vas a volver con esa mujer. Negué con la cabeza. No, no voy a volver para quedarme. Voy a volver para irme en mis propios términos. No te entiendo. Necesito enfrentarla. Dani, una última vez. Expliqué. Yo no me fui porque quise. Ella me echó. Ahora, voy a volver para decirle que me voy porque yo lo elijo. Por mí, y por Leo. Necesito cerrar este capítulo de mi vida por mi propio pie. No como alguien a quien simplemente arrojaron a la calle. Daniela me miró fijamente durante un largo rato. Vio el cambio en mí. El miedo en mis ojos había sido reemplazado por valentía. La rendición se había convertido en resolución. Sonrió lentamente. Está bien. Entiendo. Si eso es lo que necesitas hacer. Iré contigo. No, dije. Tengo que hacerlo sola. Pero espérame afuera. Te prometo que saldré de esa casa. 3 días después, el doctor me dio de alta.
Sentía como si me hubieran quitado 10 años de encima. El peso sobre mis hombros había desaparecido. Mientras caminábamos fuera del hospital, el sol se sentía como un cálido abrazo. Todo a mi alrededor parecía más brillante, más vivo. Tomamos un taxi. Durante el familiar trayecto de regreso al pueblo, ninguna de las dos habló. Cada casa, cada árbol, cada esquina me recordaba la vida que dejaba atrás. Pero ya no había tristeza, solo una expectación por lo que el futuro me deparaba. El taxi se detuvo a unos metros de la casa. ¿Estás segura, Nali? Fue la última pregunta de Daniela. Asentí. Sí, espérame aquí. Respiré hondo antes de bajar. Caminé lentamente hacia el portón. La casa parecía más vieja y triste que antes. Las ventanas cerradas. El jardín empezaba a marchitarse. Me paré frente al portón, el mismo por el que me habían echado en medio de la lluvia. Ahora regresaba, no como un pájaro herido, sino como alguien lista para volar. Empujé el portón. No estaba cerrado con llave. Entré. Cada paso en el camino de entrada fue firme. Mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de anticipación. Cuando estuve frente a la puerta, me detuve, me preparé, por Leo, y por Annalía. Después de esto, sería libre. Levanté la mano y toqué 3 veces. Fuerte, claro, con autoridad. Ya no era el toque de una sirvienta, era el toque de una mujer que reclamaba su vida. El silencio dentro de la casa era tan pesado como el aire antes de una tormenta. Después de un momento, la puerta se abrió. Era doña Teresita. Tenía el pelo revuelto. Su bata estaba arrugada y sus ojos revelaban una noche de insomnio. Al verme, la sorpresa en su rostro se transformó rápidamente en su familiar ira. ¿Qué haces aquí?, preguntó bruscamente. ¿Vienes a rogar? ¿A decir que no puedes vivir sin la casa de mi hijo? No respondí. La miré directamente a los ojos y, por primera vez, no fui yo quien desvió la mirada. Pasé a su lado y entré. El olor a polvo y comida vieja me recibió. El piso de talavera que solía brillar ahora tenía manchas de lodo. No me des la espalda cuando te estoy hablando, gritó, siguiéndome. Vine a recoger mis cosas, dije con calma, mientras subía la escalera. Cada escalón que antes era una carga, ahora era un paso hacia la libertad. Sus gritos resonaban en la casa, rebotando en las paredes que habían sido testigos de mi llanto silencioso. Cosas. ¿Qué cosas? Todo aquí es de mi hijo. Tú no tienes nada, Annalía. Solo eres una arrimada. La ignoré. Entré en nuestra habitación. La cama estaba deshecha. Había platos sucios en la mesita. El retrato de una vida sin mí. Rápidamente, tomé mi maleta y comencé a llenarla. Mi poca ropa. Un libro viejo que me regaló mi madre. La foto de nuestra boda. Solo Leo y yo. Sin la sombra de nadie más. Insolente. Malagradecida. Continuaba gritando desde la puerta. Después de todo lo que hice por ti, ¿así me pagas? ¿Dejándome sola? Su última pregunta estaba teñida de pánico. El mismo pánico que había leído en las cartas del padre de Leo. En ese instante sentí lástima, pero no la suficiente para volver a mi celda. Cerré la maleta. Por última vez, miré la habitación. Los recuerdos felices con Leo no se quedarían en estas paredes. Esos los llevaría en mi corazón. Los recuerdos dolorosos, las noches de llanto y sumisión, los dejaría aquí. Con ella, me enfrenté a ella. Su rostro estaba bañado en lágrimas, pero sus ojos aún ardían de rabia. Si mi Leo viviera, se avergonzaría de ti. Fue su última bala, la palabra más hiriente que pudo encontrar. Pero ya no me afectó. Sonreí con tristeza. Si Leo viviera, él mismo me estaría diciendo que me fuera, porque me amaba de verdad. Caminé hacia ella. Por primera vez, fue ella quien retrocedió. Cumplí mi promesa, dije suavemente. La cuidé durante 1 año. Le di todo de mí. Pero cuidar no es ser esclava, y su amor por usted no era una licencia para que destruyera mi vida.
Abrí la palma de mi mano y le mostré una pequeña llave, la llave de la casa. Lentamente, la deposité en su mano temblorosa. Leo dijo en su diario, continué, mientras las lágrimas de liberación comenzaban a asomar en mis ojos, que el verdadero amor es libertad. Yo amo a Leo. Por eso, hoy, me libero a mí misma. Le di la espalda, dejándola allí, atónita, sosteniendo la llave como si quemara. Mientras bajaba la escalera, sus gritos se convirtieron en sollozos, los sollozos de alguien que se queda solo en la prisión que ella misma construyó. Cuando abrí la puerta principal, la luz del sol me recibió. Era cálida y brillante. Cerré los ojos por un momento, saboreando su calor en mi piel. Me alejé de la casa, sin mirar atrás. Al final de la calle, vi a Daniela, de pie junto al taxi, esperándome. Cuando me vio, una sonrisa de triunfo y alivio iluminó su rostro. La casa de Leo, nuestro hogar. Ahora, solo un edificio en mi pasado. Las cadenas de la promesa se habían roto. Y yo, ya no era una sombra. Yo soy Analía. Y por fin, era libre.